Hola chicos, yo soy Mystic Vanilla y hoy les traigo un creepypasta folklore llamado El Nechiwani. Con momentos de suspensos y un poco históricos, vamos a empezar la historia con un poco de contexto. Entonces, en el Nechiwani hay tres grupos importantes. El primero es un dios llamado Tlaltecuhtli, que fue creado por Quetzalcoatl y Tezcatlipoca. Ese dios, vamos a llamarlo Tla por corto, o el dios de la tierra, es la tierra en sí. Es cualquier cosa que está tocando y va a ser de la tierra. El segundo grupo son los Nechiwanis, que son los sirvientes del dios Tla, que resemblan a un árbol sin hojas, aproximadamente 12 pulgadas de circunferencia y 16 pies de altura, negros oscuros como la misma noche. Nechiwani en náhuatl se traducirá como el que imita o el que hace como el otro, porque imita a un árbol. Entonces, el último grupo son los Cascanes, un grupo de nativos que vivían en el cañón de Juchipila, nativos reales. Y estos Cascanes tenían que hacer un sacrificio al dios Tla de la tierra cada 12 lunas llenas, que son aproximadamente un año, cada año, porque hay aproximadamente una luna llena por mes. El sacrificio tiene su nombre y es el mando. El mando consiste de un ser o el sacrificio que se llama Tlamacatli, que es el que da o ofrece sangre. Para ser un Estli, por corto, tienes que tener 3 dones. 1. Una mancha negra en su frente. 2. Tienes que nacer en una luna llena. Y 3. Tener sueños de la tierra. El sacrificio empieza en la noche de la noche más larga, que aproximadamente serían los últimos días de diciembre, y hasta la luna llena. Este siempre duraba 3 días. El Estli tiene que cantar una canción o un canto llamado Tlaltikpak Yolocoba, que significa la tierra compra corazones. Muchos dicen que este canto no está dicho por los Estli, sino por el mismo Dios, y este canto invoca a los Nechiwanis. ¿Ok? Durante este tiempo, los Cascanes tienen que esconderse en sus casas hasta que el sol salga después de la luna llena. Si sales antes, te desapareces y nunca vuelves. Va a ser como un sacrificio extra. La canción va algo así: Hiwal hui hui Tlaltikpak Yolon Kohua Nikan Notlamik Kui Wikan Nuestli Hichuali Hui In Moyolo Kaye Nikan Nimi Kui, que se traducirá a: ven, levántame, comprador de corazones, aquí está mi ofrenda, aquí está mi sangre, trae tu corazón
porque aquí muero. El le cantaba esta canción sin parar por 3 días enteros. 3 días sin parar. Cuando paraba, usualmente es cuando se llevaba el sacrificio. Entonces, esto es lo importante para saber. Ahora, la historia, el folclore, va a empezar. Todo empieza con los dioses que crearon a Tla, el dios de la tierra. Ellos tuvieron un conflicto, una guerra de dioses. A los dioses les daron una guerra, su propia creación infinitamente se rompe, destruyendo a Tla y a su conciencia. Los Nechiwanis, sin tener un pacto, tienen hambre. Hasta ese entonces, los Nechiwanis consumían con su dios un poco de sangre, aquí y acá. Algo para comer, para parar esa hambre. Sin un pacto no hay sacrificios. Sin sacrificios no hay comida. Los Nechiwanis tienen hambre. Los Cascanes, con miedo a que los Nechiwanis se comerán a los Eslis de una vez, deciden comérselos ellos mismos, diciendo que los Eslis ahora les van a dar protección de los Nechiwanis. Los Nechiwanis, sin comida, empiezan a atacar los últimos Eslis que existen, que los Eslis traen sangre divina de su propio Dios. Al consumir y agotar todos los Eslis, los Nechiwanis empiezan a comer los familiares de los Eslis. Y cuando eso se agota otra vez, empiezan a atacar a cualquier Cascán que está en la área. Los Cascanes, con hambre, porque ya no hay un dios protegiéndolos, empiezan a comerse a sí mismos, diciendo: primero yo que Nechiwani. Los Cascanes, al probar sangre Esli, se vuelven adictos. Al principio era 1, 2, después se vuelven un montón y al final va a ser muchísimos. Igual los Nechiwanis, al no tener restricción en la sangre que puede consumir, también se vuelven adictos a esta sangre divina. Esto tira a la tierra en un caos gigantesco, extremadamente grande. No hay que decir que antes esta ciudad prosperaba, era grande, era una ciudad literalmente hecha de oro. Literalmente había todo lo que tú pudieras pensar, comida a abundancia, había de todo, dinero, prosperidad, ningún caos. Todo fue hasta la guerra. Tla, viendo el caos que se golfó, decide hacer su último pedido a los Nechiwanis y a toda la ciudad. Como un dios, usa todo su poder en sus infinitos fragmentos. Usa todo el poder que falta para consumir, diciéndole a los Nechiwanis una orden de su dios: te me regresas a la tierra. Con eso, toda la ciudad y los Nechiwanis fueron consumidos
a la tierra. Dicen que los españoles, cuando primero tocaron las tierras, vieron a ciudades hechas de oro, las 7 ciudades de oro. En ese entonces se llaman mentiras, pero pueda que sean verdad. El problema es que cuando los españoles trataron de regresar, ya no había nada. Todo lo que quedó era una mina de oro. Una simple mina. Los cascanes, al contrario de los nachihuanis, pudieron escapar de la ciudad y sobrevivieron. No muchos, pero unos considerables. A este punto, los españoles los habían encontrado. Ahí buscando la área, los encontraron. Los cascanes son unos eures poderosos. Ellos tienen mucha patria a su identidad y no van a negar cualquier colonizador que tome sus propias tierras. Eso sería tontísimo, ¿verdad? Aquí tú naciste, aquí tú viviste, tú tienes derechos a la tierra. Esta es la tierra de tu tribu. Esto te pertenece a ti y a todos los cascanes. Los cascanes, tratando de traer su gloria, ya desapareció, al ver la oportunidad de los españoles, capturan a 3 y los sacrifican en una luna llena. 3 españoles sacrificados. Obviamente, como ya no hay un dios para consumir a esos españoles, los cascanes se los terminan comiendo porque no hay una alternativa. Los cascanes sobrevivieron por mucho tiempo después de ese caos. Pero con la llegada de los españoles, tristemente, poco a poco se empezaron a disminuir los números de cascanes en la área. Unos dicen que acaso no todos los nachihuanis siguieron la orden de su dios y aún están consumiendo cascanes. Otros piensan que como antes los cascanes vivían en una ciudad de oro sin ningún caos, al ser echados al caos no aprendieron a adaptarse y sobrevivir. De cualquier forma, los cascanes estaban disminuyendo en números y cuando más españoles vinieron, llegó a un punto donde ya no podía resistir. Unos se escaparon, otros pelearon hasta la muerte. Esta tribu heroica, llena con un pasado oscuro, terminó. Todas las historias y todo lo que había pasado se había derrumbado y perdido. Solamente los pocos cascanes que pudieron escapar contaron la historia, pero al ver ninguna prueba, muchos no les creyeron. Eso era hasta años después, cuando personas volvieron a empezar a vivir en estas áreas. Un rancho chiquito, después se volvió un poco más grande, un pueblo, y después había ranchos alrededor. En uno de esos ranchos se encontraron cuevas en las sierras, y en esas sierras se encontraban escritos como si fueran de alienígenas, cuevas con huesos, con los pechos abiertos. Al personas ver esto,
no sabían qué pensar. Y como era una área muy exclusiva, era muy difícil de ir. No muchos querían ir a ver y todo eso. Especialmente no ahorita, cuando su importancia era sobrevivir en el rancho. Digo, si tú vas a ver una cueva y no vas a atender a tus plantas, no vas a tener para comer. Eso era muy importante, la comida. Entonces, al no tener mucho tiempo libre, no le dieron muchísima importancia a todas estas escrituras. Después, hasta años y años, ya cuando los ranchos empezaron a estructurar mucho mejor y ya todo estaba bien, personas empezaron a ver y a ver qué era eso. No sabían que anteriormente hay una tribu llamada Cascanes. No se sabía. Y muchos no le daban importancia de que aquí un grupo vivía. Al ver cuevas, no solamente una, sino muchísimas, alrededor de la área, con huesos, con escrituras y dibujos, personas importantes fueron a ver esas cuevas y se dieron cuenta que el lenguaje estaba en náhuatl. Mientras los Cascanes no son considerados náhuatl, su lenguaje sí era náhuatl, pero no como los que hablaban más en el centro de México, sino era con un acento diferente y se pronunciaba diferente. Mucho se pudo descifrar, pero una parte como el dios Ra o los Etlis y los Nichiwanis eran palabras nuevas a la región. Las personas que fueron a estudiar eso no sabían qué significaba nada de eso. Fue hasta mucho después cuando empezaron a descifrar a otras escrituras de las otras cuevas y empezaron a hacer estudios a los huesos, cuando se dieron cuenta que estos eran nombres y dioses y seres para un sacrificio llamado el mando. Al ver más esas cuevas, se dieron cuenta que esto era realidad, pero todo, al ser muy exclusivo, se mantenió en secreto y no muchos saben. Solamente unos cuantos locales de la área saben estas historias. Y ya como muchos no saben náhuatl, no pueden leer las escrituras, sin decir que las escrituras ya casi no se ven. Pero eso es todo de el folclore Nichiwanis. Si les gusta, por favor, comenten de otras historias que quieren que yo diga. Obviamente que estas historias traen muchos elementos ficticios y todo para darle una historia interesante. Espero que les guste mucho y que den un like o algo, soporten. Gracias.